La ANE revive contrato zombie otorgado a Sexa a través de proyecto Brazabola con alto costo para el pueblo y bajo modalidad de discreción, emergencia y compra directa, revela la ASJ. Gerente de la ANE y vicepresidente del Congreso defienden contrato zombie a Sexa, acusan a ASJ de atacar al gobierno y de presentar informes espurios. ASJ llega al Ministerio Público a poner denuncias sobre otorgamiento de contrato a Sexa, que costará aproximadamente 32 centavos de dólar el kilovatio con fuerte impacto al pueblo. Departamento de Estado de Estados Unidos señala en informe de derechos humanos abusos, corrupción, ataques y amenazas a libertad de expresión en gobierno de Castro en 2023. El INE dice que desempleo bajó de 9 a 6%, mientras destacan respaldo del Fondo Monetario Internacional a la proyección de crecimiento económico del gobierno. Surge iniciativa ciudadana sobre la Tercera República con rostros destacados de los diversos ámbitos sociales, políticos y académicos del país. Luis Redondo sigue dando largas a la renuncia de Nasrallah. Simpatizantes del designado presidencial llegan a presionar abajo del Congreso Nacional. Editor acepta que cayó historias para ayudar a Donald Trump y Naciones Unidas pide investigar las fosas comunes halladas en los hospitales de Gaza. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. La Asociación para una Sociedad Más Justa publicó este martes una investigación en la que revela una serie de irregularidades en el contrato otorgado por las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la empresa comercializadora de electricidad centroamericana de Honduras, Sexa, con su proyecto Brazabola, el cual fue aprobado durante la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales, cuando igual que ahora se declaró emergencia en el subsector eléctrico. La ESJ lo califica como un contrato zombie que fue revivido con una serie de irregularidades porque, argumentando una renegociación, se cambiaron todas las condiciones del contrato. Por ejemplo, se cambió el tipo de generación de carbón a diésel, la ubicación de Trujillo, Colón a Villanueva Cortés, y la capacidad pasó de 150 a 240 megavatios. Todo esto aprobado únicamente por la Junta Directiva de la Estatal Eléctrica sin ir al Congreso Nacional. Según ASJ, se contrató esta planta de forma directa. El Tribunal Superior de Cuentas recomendó no aprobarlo por un sobrecosto de 1.560 millones de dólares. Tampoco aparece en la lista de proyectos del plan de expansión, ni contaba con licencia ambiental ni permiso de operación municipal en Villanueva, entre otras irregularidades. También señala ASJ que hay conflicto de intereses, ya que el actual presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Virgilio Padilla, fue parte del Consejo de Administración de Sexa. ASJ recomendó que no haya más contrataciones directas ni de emergencia y las autoridades competentes investiguen estos contratos y que el Congreso se abstenga de aprobarlos. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 23 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano contrata tu plan postpago de $26.99 y recibí un smartphone más navegación y redes sociales. El informe presentado por la ASJ que rodea el contrato de energía otorgado a Sexa a través del proyecto Brazabola no solo se originó en la secretividad, la emergencia y la compra directa, también representa un costo de 32 centavos de dólar por kilovatio, pues será a base de diésel y representa el doble de lo que cuesta actualmente la generación térmica. Estiman los expertos al calificar la renegociación de este contrato como el retorno de un zombie, una especie de cadáver reanimado mediante prácticas poco transparentes. Como un mutante que muere y vuelve a recobrar vida, resurgió 16 años después el contrato otorgado a la empresa comercializadora de electricidad centroamericana Sexa con su proyecto Brazabola,
Y lo cuestionable, según el informe de ASJ, es que se hace de forma directa bajo el argumento de compra de emergencia. Revivieron un contrato que data desde el 2008, aun cuando la ley, según la que nosotros interpretamos y el espíritu del legislador, era renegociar contratos que estaban en vigencia, obviamente, y lograr mejores precios, y este contrato nunca entró en operaciones. Lo curioso, dice Hernández, es que esta planta se estaba construyendo desde el año 2022 y el gerente de la ANE, Eric Tejada, negaba en ese entonces tener conocimiento, lo que genera dudas porque nadie hace una inversión de $200 millones, cifra avalada por la misma CEXA, sin tener asegurada una compra por parte del gobierno. Nadie va a empezar a hacer una inversión si no hay un arreglo previo. Entonces, bueno, ahí vemos, mire qué interesante, que justamente cuando se da la emergencia por el tema del clima y se necesita alimentar, la planta entra en operación. Además, toda compra que se hace sin licitación es corrupción, aseguran en ASJ, al señalar que el gobierno está comprando la energía más cara que hay, porque es a base de diésel, cuyo costo es de 32 centavos de dólar por kilovatio, el doble de lo que cuesta actualmente la generación térmica, y que puede llegar a costar 55 centavos de dólar si la planta genera solo en las horas pico, cuando hay mayor demanda. Cuando hablamos que es una planta de 180 megavatios operando con diésel, es una facturación que podría superar los 10.000 millones de lempiras mientras siga operando con este combustible, porque las autoridades dicen que se va a trabajar con gas natural, pero en el país no hay gas natural. Entonces, ¿por cuánto tiempo vamos a estar utilizando diésel para esta generación? Aclaran que no están señalando de corrupto a nadie, pero afirman que el hecho irrefutable es que el proceso de contratación carece de transparencia y tiene una serie de vacíos legales que indican que se está incumpliendo la Ley de Contratación del Estado y la Ley General de la Industria Eléctrica, entre otras normativas. Y no estamos acusando ni a funcionarios, ni al sector privado, ni a empresas, sino estamos atacando el proceso. Lo que nosotros queremos es que se cumpla el proceso, pero que también se transparente la información, porque ahí es donde genera muchas suspicacias, muchas nebulosas, muchas dudas, y sobre todo por cómo se ha manejado históricamente el tema de la energía en el país. Según el informe técnico de ASJ, se desconoce por cuánto tiempo fue otorgado este contrato y cuestionan que el Estado tenga que comprar el combustible de esta planta por operar bajo la figura de arrendamiento. Aunque las autoridades de la ANE argumentan que será la planta más barata cuando inicia a generar con gas, el problema es que en el país no hay infraestructura para ello. Por lo tanto, es incierto para cuándo se lograría esto. Mientras que hoy por hoy, cada kilovatio cuesta más de 8 lempiras para los hondureños. En aras de la transparencia, también piden a las autoridades que publiquen este y otros contratos que fueron renegociados, ya que hasta el momento se desconoce cuáles fueron las condiciones acordadas. Sara Carranza, Telenoticias. La reacción del gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, no se hizo esperar ante la investigación presentada por la Asociación para una Sociedad Más Justa, calificándola como un ataque político, asegurando que todo es mentira y que ASJ es un aliado de la narcodictadura. Negó que sea una compra directa y afirmó que este contrato le dejará un ahorro significativo al Estado. Nosotros condenamos francamente que en un informe de alguien o de una asociación que supuestamente debería ser neutra, existan más de 15, 16 o 17 mentiras, ¿no? O sea, no es ni siquiera tergiversación, sino que son datos falseados. Un informe más político, ASJ es instrumentalizada políticamente para atacar al gobierno. Explicó que Brazabola está bajo la modalidad de arrendamiento y en una primera fase de 9 meses generando 80 megavatios a un costo de 8.78 centavos de dólar por kilovatio. Pero obvió que se debe agregar el costo por mantenimiento y el combustible que lo compra el Estado. Cabe recordar que recientemente Tejada, en entrevista con Telenoticias, detalló que el costo de esta planta sería de 27 centavos de dólar por kilovatio, pero al ser consultado por qué no publica ese contrato que ya entró en operación, solo respondió que hasta que lo apruebe el Congreso será público. Cuando esté publicado en la Gaceta, hay una ruta de publicación, ahí se van a ver todas las condiciones del contrato y se podrá corroborar
en el caso de que el Congreso apruebe, el ahorro que representa con respecto al contrato original. Pero ¿no cree que la población tiene derecho a conocer ese contrato más allá de la política y la politiquería? Una ruta procesal para que se conozca. Pues, o sea, pero si está en vigencia. Lo podemos publicar en cualquier momento. Las autoridades de la ANE confirmaron que el contrato entró en vigencia sin ser aprobado en el Congreso Nacional porque, según Tejada, basta con que lo aprobara la Junta Directiva de la ANE, como ya se ha hecho en el pasado. Argumentó que con la emergencia por el fenómeno del Niño, los países de la región están contratando plantas a base de diésel a costos más altos que Honduras. El vicepresidente del Congreso y presidente de la Comisión de Energía, Hugo Noé Pino, calificó de débil y sesgado el informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa en relación al contrato de energía con la empresa Brazabola, que ya opera en Villanueva Cortés. Aunque no conocemos el informe en su totalidad, nos vamos a basar en las declaraciones públicas hechas por funcionarios de ASJ. Consideramos que este es un informe sesgado, incompleto en cuanto a información y débil como investigación. Parece que a los amigos de ASJ se les olvidó que entre 2008 y 2022 hubo un gobierno de 12 años que dirigió la política de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hugo Noé Pino aclaró que las adendas del contrato aún no han llegado al Congreso Nacional y explicó que la Comisión de Energía no acepta la interpretación que se ha dado a la situación. Asimismo, ha subrayado que los contratos fueron renegociados debido a que ya estaban firmados cuando el actual gobierno asumió el cargo. Bueno, pero a propósito de estas declaraciones del doctor Hugo Noé Pino, hoy el director de ASJ, Carlos Hernández, también dijo que Hugo Pino fue parte de los asesores de ASJ cuando en el gobierno de Juan Orlando Hernández, ASJ criticó muchos contratos de energía. En otra información, la empresa comercializadora de electricidad centroamericana de Honduras, SADCB CEXA, propietaria de la central térmica Brazabola, rechazó los señalamientos y lo que considera desinformación de la Asociación para una Sociedad Más Justa en relación al perjuicio que causará la renegociación del contrato de CEXA por ser en combustible diésel, sin mencionar que, según análisis del Centro Nacional de Despacho, esta planta será la más baja de todo el parque térmico nacional al entrar la generación en gas natural en todas sus etapas. Destaca este comunicado que en enero de 2020 el Grupo Económico Guatemalteco, LISTEC, adquirió la empresa titular del contrato 013-2008 y que el PPA nunca fue rescindido por la NE. Además, señala que en base al decreto ley 46-2022 de la Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, se sometió al proceso de renegociación de contratos impulsados por la NE, los cuales suman a esta fecha 18 contratos negociados, logrando ahorros sustanciales para la estatal eléctrica. CEXA reitera en su comunicado que mediante inversiones por más de $200 millones en una terminal para la importación de gas natural, la central Brazabola tendrá el costo variable más bajo de todo el parque térmico nacional, lo cual significa alrededor de 35% más bajo que las demás centrales térmicas a base de combustible búnker y en sustanciales ahorros a la NE. Ante la escasez de lluvias por el fenómeno del Niño, la generación de energía hídrica ha disminuido y países como Guatemala y Costa Rica están contratando energía en el mercado de oportunidad o a base de búnker y en última instancia la de diésel por tener el costo más elevado que suplica el valor de la energía térmica en la actualidad, que duplica. Explicó a Telenoticias la presidenta de la Junta Directiva del Administrador del Mercado Mayorista de Energía de Guatemala.
Cuando tenemos que arrancar una planta de diésel es únicamente porque no hay ningún otro recurso disponible y es por muy pocas horas. Comentó que Guatemala está utilizando una planta de diésel contratada hace años únicamente como último recurso cuando hay una falla fortuita. Los recursos hidráulicos están siendo afectados por este fenómeno de sequía, pues tenemos un parque generador que funciona con combustibles fósiles, básicamente HFO, que es el búnker, y carbón, y en última instancia el diésel en una muy pequeña porción. En el caso de Honduras indicó que siguió de cerca la implementación de la Ley General de Industria Eléctrica por ser una normativa similar a la que se aplica en Guatemala, pero con las reformas adoptadas por el gobierno actual de Xiomara Castro se tiene una visión diferente, pero independientemente del mecanismo que se utilice, el éxito depende de la fortaleza que tengan las instituciones para impulsar los cambios. Precio de la energía a base de diésel es la más costosa, explica experta de Guatemala, y debe ser la última instancia a utilizar por los gobiernos. Bueno, hoy ha sido un día muy controversial con esta temática denunciada por la Asociación para una Sociedad Más Justa, que comenzó justamente en Frente a Frente aquí en Canal 5 de Televicentro. Representantes del Departamento Legal de la ASJ llegaron al Ministerio Público a interponer por presuntas irregularidades documentadas encontradas en el otorgamiento de un contrato de energía a la empresa CEXA a través del proyecto Brazabola, una denuncia. Así que vamos con el periodista Vicente Turcios y esta denuncia de la ASJ. La denuncia presentada por la ASJ en el Ministerio Público desvela irregularidades contenidas en un contrato de energía térmica por 240 megabytes que la ANE otorgó al proyecto Brazabola instalado en Villanueva Cortés, lo que según la denuncia revive un viejo contrato que nunca entró en operación. ¿Qué pasó con este contrato? ¿Se dio una ampliación o no? Y que al final de cuentas pues venimos a dejarlo al Ministerio Público para que se profundice en estas investigaciones y una vez que exista, ¿no?, esa profundización, pues podamos llegar a tener mayores detalles, mayores resultados y llegar al fondo del asunto, porque al final no son dos lempiras los que se están manejando. La denuncia de la ASJ saca a luz prácticas corruptas contenidas en este y otros contratos plagados de irregularidades, nada transparentes, drenando recursos del Estado a través de una empresa en crisis como la ANE, que se ampara en una emergencia energética para otorgar estos contratos. Porque nosotros no podemos tener contratos en secretividad, si lo que se quiere es la transparencia, es la información que fluya, porque eso es perjudicial para el gobierno, eso es perjudicial para el bolsillo de los hondureños. El Estado es un Estado de Derecho y debe de apegarse a las leyes, a los procedimientos. Si el Estado hace algo violatorio a las leyes y todo, se expone a consecuencias. Y esas consecuencias son económicas, demandas, etcétera, ¿verdad? El proyecto Brazabola no es viable para el país ni para el usuario final, que tendrá que cargar con las millonarias cifras de la operación del generador, con alta dependencia de generación térmica para su puesta en operación. La secretividad en Honduras ha sido siempre para apañar corrupción. No hay aquí ningún tema que amerite estar fuera del conocimiento del pueblo hondureño. Ninguno. Reitera la ASJ que el impacto financiero de la decisión de la ANE es alarmante porque elevará significativamente la tarifa eléctrica en Honduras, la más cara de la región centroamericana, razón por la que pide al Ministerio Público tomar las acciones pertinentes. Es el contrato que nosotros ya hemos evidenciado, este contrato de la térmica Brazabola. Entendemos, ¿no?, según lo que ha expresado el ministro y según lo que se ha manejado conforme también a la nueva ley de energía, de que hay cerca de 94 contratos que están bajo revisión para ver si existe una renegociación o se depuran, como dicen ellos, que básicamente la depuración es eliminar y suprimir el contrato. En caso que haya efectivamente indicios de la comisión de delitos, se va a derivar a la Fiscalía competente, que normalmente en estos casos podría ser la
Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública o en su defecto la UFERCO. La ASJ pide al Tribunal Superior de Cuentas una investigación exhaustiva a contratos otorgados a empresas de generación eléctrica, al Congreso Nacional no aprobar contratos lesivos para las finanzas del país y a la CREE no permitir que los costos de generación se trasladen al usuario final. Bueno, atentos porque más adelante hoy en el Congreso Nacional no se debatió la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala. Pueden ver ustedes a muchos simpatizantes del PSH en el Congreso, en la parte baja del Congreso, presionando para que Redondo y los congresistas debatieran y aprobaran la renuncia del designado presidencial. Redondo ha dicho que será hasta este miércoles. Atentos a esta noticia política aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, después de esta gran controversia por la denuncia de la Asociación para una Sociedad Más Justa con ese contrato otorgado de manera directa, sin aprobación del Congreso, sin licitación a CEXA, destacamos lo siguiente: la valoración del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento económico que tendrá el país a finales de año. Es un respaldo a la gestión de la presidenta Xiomara Castro, opinan los expertos, al indicar que aún así se debe hacer más por atraer inversión, generar empleo y reducir la pobreza. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 73 años fieles a nuestra esencia. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Las valoraciones positivas del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento económico es un espaldarazo para el gobierno de Xiomara Castro, considera este académico, pero indica que hay debilidad para atraer inversión, crear empleos y reducir la pobreza, temas que generalmente no son metas para el FMI. Las cifras del fondo son contundentes, ¿no? Son un espaldarazo para el gobierno. Eso contribuye mucho a mejorar la imagen del gobierno, a mejorar la imagen del país. Pero también hay que asumir ese reto, que hacen falta muchas cosas por hacer, que hay debilidad en la atracción de inversiones, que todavía no se generan los puestos de trabajo que demanda la población y que la pobreza sigue siendo alta, ¿verdad? Es positivo porque significa que al menos Honduras no registra un retroceso después de la pandemia, pero sigue siendo insuficiente para mejorar las condiciones de vida de la población y frenar la migración. Es positivo porque no ve un retroceso, sin embargo eso no es suficiente para todas las múltiples necesidades que tiene la población y salir de esas condiciones de pobreza que hemos venido viendo a lo largo de los años y que de hecho el INE lo publicaba que 6 de cada 10 hondureños se encuentran en condición de pobreza. Entonces esas cifras son preocupantes, aunado el alto nivel de migración que tiene nuestro país. El crecimiento económico alcanzado el año anterior se ubicó en el promedio histórico con un 3.6%, pero es necesario crecer a tasas de entre 6 y 10% para que hayan cambios significativos. Pero no solamente eso, no solamente la característica cuantitativa, sino las características cualitativas, es decir, que tiene que ser un crecimiento sostenido, un crecimiento equilibrado entre las diferentes ramas de actividad económica, incluyente, sustentable con el ambiente, por supuesto, y un crecimiento económico que sea distributivo. Los entrevistados coinciden que los elogios del Fondo Monetario no son nuevos, ya que siempre lo han hecho con cada gobierno que busca un acuerdo crediticio con ellos, y mientras tanto el país sigue endeudándose y estancado en un crecimiento de 3%. Nuestro emprendedor de este martes está dedicado a un joven sanpedrano que ha desarrollado una app de matemáticas para aportar a la educación de Honduras. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Como un soñador y amante de la educación, así se describe Rodrigo, un emprendedor digital que ha creado una aplicación de matemáticas para ayudar en la enseñanza de los niños de escasos recursos. La aplicación ofrece un entorno envolvente con ejemplos guiados paso a paso, mensajes de ánimo,
identificar áreas de mejora, ejercicios, todo esto sin la necesidad de que haya un docente constantemente presente asignando y revisando ejercicios. La idea surgió cuando se dedicaba a dar tutorías a niños en hospitales y orfanatos, y su habilidad con la tecnología lo llevó a crear FunMath, una app diseñada para niños entre 7 a 13 años con ejercicios matemáticos que se hacen ver como un juego. Si podemos colaborar no solamente con ellos, sino con todas aquellas empresas y fundaciones que desean también dejar una marca en el país, dejar una marca en la educación que es tan importante y tan necesario en Honduras, pues aquí están las puertas abiertas. En alianzas con la empresa privada, Rodrigo pretende llevar esta app a todo Centroamérica y a través de su proyecto transformar la educación y apoyar a los niños de escasos recursos. Siempre seguir mejorando y ampliando los servicios que ofrece la aplicación. Ya lanzamos el Centro de Capacitación Corporativa de FunMath, que es un servicio de mentorías, consultorías y talleres tanto para estudiantes como para grupos de empresas privadas. FunMath ha sido acreedora de premios internacionales y ahora Rodrigo aparece como una de las grandes promesas de los negocios, según la revista Forbes Centroamérica. Kenia Chinchilla, Telenoticias. El designado presidencial Salvador Nasralla volvió a la carga sobre la renuncia presentada ante el Congreso Nacional y que aún no es turnada al hemiciclo. Cree que el análisis jurídico que propone el presidente del Legislativo, Luis Redondo, obedece al miedo político que le tienen, un punto que rechaza el oficialismo de Libre en el Parlamento al afirmar que este miércoles la renuncia será conocida y aprobada. Dejo claro que renuncia al cargo, como una artimaña política, así califica el designado presidencial Salvador Nasralla que la presidencia del Congreso Nacional no dé trámite a la renuncia interpuesta ante la Secretaría de ese poder del Estado. Y es que según Nasralla, lo expresado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, referente al análisis jurídico, no es más que un miedo político a lo que representa su figura en el electorado. Un temor que tienen. Ellos saben que así como hice ganar a Xiomara, con el aporte de 1.200.000 votos. De la misma manera, una alianza del Partido Salvador de Honduras con otro partido nos va a hacer llegar al poder y sacarlos a ellos del poder. Entonces lo que hay es un temor tremendo. Entonces ese comité jurídico no es un comité jurídico, sino que es un comité de Libre. En tanto, el vicepresidente del Congreso Nacional y diputado de Libre, Russell Tomé, respondió a la postura de Nasralla y confirmó que la presidencia del Legislativo someterá su renuncia a discusión. Es un procedimiento, se da lectura y se somete a votación si se admite o no se admite. ¿Por qué? Porque es una atribución que tiene el diputado, cada congresista. Yo tengo el derecho. Más de 70 diputados respaldan la renuncia del ingeniero Salvador Nasralla, misma que sería conocida el día de mañana, según confirmó Russell Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional. Para el analista político Raúl Pineda, el Congreso Nacional no debe dar más largas a la petición presentada y señala que de no concederla, Nasralla sería una piedra en la estrategia política de Libertad y Refundación. Que de repente vamos a ver lo inesperado, una alianza Jorge Cálix, Salvador Nasralla, que sí es peligrosa electoralmente hablando para Libre. Por su parte, la parlamentaria del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, hace un llamado a cumplir el artículo 215 de la Constitución, que establece que será el Pleno del Congreso Nacional que deba dar trámite a la misma. Deberá de aprobar o improbar la renuncia del designado presidencial. Por lo tanto, nosotros esperamos que este próximo martes se cumpla con la palabra. Telenoticias consultó al concejal Germán Lobo del Consejo Nacional Electoral qué trámite seguiría este organismo electoral en caso de no darle trámite a la renuncia interpuesta. Ante el Consejo no tiene que venir a hacer ningún tipo de trámite. Si se la deniega, si el supuesto que se la deniegue el Congreso, él tendría que buscar otra instancia legal menos el Consejo Nacional Electoral. Según confirmó el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, mañana se estaría dando el trámite pertinente a la renuncia del designado Salvador Nasralla, que es respaldada por 71 votos de diputados de las diferentes bancadas. Óscar Ortiz Barahona, Telenoticias. Y es que es una noticia de trascendencia. Es el designado presidencial que está renunciando a su cargo y que le presentó la renuncia al Congreso. Luis Redondo había anunciado que para la sesión de este martes se debatiría en ese poder del Estado la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla, pero no ocurrió así. Por eso hoy ven ustedes ese grupo de simpatizantes del PSH en los bajos del Poder Legislativo presionando a los diputados para que debatieran la renuncia de Salvador Nasralla. Objetivo que no se logró, pero bueno,
Hoy el designado presidencial que se ha hecho presente en la parte baja del Poder Legislativo para exigir que ese Poder del Estado acepte su renuncia al cargo que ostenta, se ha hecho acompañar, como lo han visto en pantalla, por dirigentes de su partido y por su militancia. A fecha de hoy, siguen sin aceptar mi renuncia, amparada en lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 205 de la Constitución de la República y en armonía con los tratados internacionales ratificados por Honduras. Puntualmente, con el artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La renuncia debe ser aprobada de inmediato o estarán violando la ley y el debido proceso constitucional. Bueno, hoy no se aprobó la renuncia del designado presidencial como lo había prometido el presidente del Congreso, Luis Redondo, pero este anuncia que será este miércoles. Asimismo, en las afueras del Congreso Nacional hay personas de diferentes partes de Honduras que han venido a solicitar que le demos nosotros lectura a la misiva enviada por el designado presidencial Salvador Narrala. Eso lo vamos a hacer el día de mañana, que vamos a conocer lo que procede en cuanto a esto. En otra información, el diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, aseguró que el liberalismo está estudiando los posibles aspirantes a la presidencia que represente a ese instituto político en las próximas elecciones. Yo creo que todavía el liberalismo está en etapa de estudio de las personas que podrían llegar a ser candidatos del Partido Liberal. Hay hombres y mujeres valiosas que perfectamente podrían darle honor al partido y representar al partido en las próximas elecciones. Me parece que muy pronto vamos a tener que tomar una decisión. Villeda no quiso mencionar nombres, pero manifestó que pronto se conocerá quién es la persona que será electa por los liberales para representar al partido. Y muy pronto ustedes van a ser testigos de quién es esa persona. ¿Es del partido? Claro. Liberal 100%. No estoy hablando mal de los que no sean liberales y tampoco estoy prejuiciado en contra de aquellos que no siendo liberales quieran entrar al partido. Lo pueden hacer y pueden llegar al partido, sumarse a las bases del partido y hacer una gran coalición y vamos a ganar porque hace falta la unidad de los hondureños. El parlamentario agregó que ya no tiene aspiraciones presidenciales, ya que es el momento para darle espacio a las personas más jóvenes del partido. Bueno, hoy se ha producido una importante reunión en el país. Hoy se ha producido una importante reunión. Se han reunido varios líderes de diferentes sectores de nuestra sociedad. El primer encuentro del proyecto denominado Tercera República. Han asistido dirigentes de la vieja guardia del Partido Liberal, han asistido miembros del sector empresarial, de la sociedad civil, gremios profesionales que buscan un cambio en el país, que Honduras cambie de rumbo. A este evento asistió la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, y he consultado a uno de los participantes en esta reunión que impulsa el proyecto de la Tercera República sobre los objetivos de la misma, y me ha respondido de esta manera. Tiene como visión crear una sociedad del conocimiento y del desarrollo humano que permita la atracción de la inversión y la incidencia en políticas públicas efectivas que garanticen el bienestar de los hondureños. Entre otros, de los que han visto ahí en pantalla, la doctora Soyapa Núñez, Gabriela Castellanos, Olvan Valladares, está un ex viceministro de Economía, Irving Guerrero, un hombre muy inteligente, está la doctora Soyapa Figueroa, expresidenta del Colegio Médico, y también está un académico e investigador,
Carlos Calix, que lo tenemos esta noche aquí en el Noticiero Líder de Honduras. Carlos, explícale a los hondureños qué significa esta reunión y este proyecto de Tercera República que ustedes comienzan a elaborar este día. Hola Renato, Cristina y todo el público de Televicentro. Definitivamente es un gusto estar con ustedes. Claro, miren, hoy hemos sido testigos de la primera gran victoria del pueblo hondureño en el siglo XXI. Así lo categorizamos, sobre todo porque a partir de este momento estaremos de manera más constantes, más directos, más enfáticos en un proceso de transformación y renovación del país. Nos hemos unido a un grupo de hondureños dentro y fuera de la nación y algunos amigos de diversos países de Europa, de América del Norte, de América del Sur, que definitivamente creen en este proyecto como una sociedad del conocimiento y el desarrollo humano capaz de transformar al país en un lapso inicial de los primeros 4 años a partir de 2026 y luego de manera consecutiva durante 20 años de manera directa, ¿no? Esto nos va a permitir tener mejores indicadores en cuanto a libertades económicas y, por supuesto, tener un mayor beneficio para la mayoría de los hondureños. Estamos muy contentos, Renato, Cristina, precisamente por este proyecto. Hemos estado trabajando en silencio durante 2 años y medio, pero con el apoyo, obviamente, de múltiples organismos internacionales, organismos nacionales y, por supuesto, gente que de manera directa cree que el país puede cambiar y que definitivamente, al igual que Estonia, que Polonia, al igual que Chile, Uruguay en su momento y los más cercanos, Costa Rica, han ido hacia adelante precisamente porque un grupo de hondureños o un grupo de sus ciudadanos en su momento pensaron, ¿no?, en la posibilidad de transformar sus países. Acá en Honduras está ocurriendo exactamente lo mismo y es lo que creemos con determinación, con ahínco y por supuesto con conocimiento y esfuerzo de todos los que estamos, digamos, trabajando ya en este proyecto. Nuestro pueblo es perspicaz. ¿Hay algún objetivo político de este proyecto Tercera República, Carlos? Inicialmente, Renato, para poder hacer la transformación la estamos haciendo inicialmente desde el sector privado, ¿no?, y organismos nacionales e internacionales. Sí consideramos, obviamente, incidir directamente en políticas públicas y, por supuesto, en su momento, definitivamente, tomar el poder y transformar este país como realmente se necesita. Mire, son cerca de 2.3 a 2.5 millones de hondureños que representan los millennials, los que nacieron entre el 81 y 1994. Esa generación está cansada realmente de la situación del país y, por supuesto, creen que de alguna manera se puede transformar la situación real que tenemos. En ese sentido, políticas orientadas efectivamente a temas de manera directa al empleo, al tema de salud y al tema de educación, son parte de las 3 de las 7 políticas que se están proponiendo y, sobre todo, Renato, la idea es que para 2026 los hondureños, todos los que representan y quieren la centro derecha en Honduras, tengan la posibilidad de empezar a transformar el país y para eso estaremos ya conformando y mostrando dentro de 2 meses máximo a lo que nosotros consideraremos el gabinete en la sombra capaz de empezar a transformar el país y que no llegue a improvisar en 2026. ¿Solo cabe la centro derecha en este proyecto, Carlos? Es para todos los hondureños, efectivamente, Renato. Sin embargo, en este momento, nosotros creemos realmente que las ideas orientadas a las libertades en términos generales solamente se pueden asociar de manera directa a lo que es el pensamiento liberal en términos generales. No es de gusto que 8 de cada 10 hondureños se quieran ir al extranjero buscando mejores oportunidades. Y de esos hondureños, la mayoría prefieren irse a Estados Unidos, a un país de primer mundo, a un país que tiene libertades y que de alguna manera es lo que aspiran los hondureños. Así que es precisamente buscar ese rumbo que transforme el país, que transforme la nación y que haga que nos sintamos orgullosos de este país y de la visión que en un momento tuvo Ramón Rosa, Marco Aurelio Soto, Villeda Morales en su momento y otros hondureños que de alguna manera intentaron hacer cosas importantes en el siglo pasado. Hoy nos toca a nosotros, Renato, empezar a transformar el país y hacer que nuestros hijos y nuestros nietos no se quieran ir en algún momento del país, ¿no? Esa es la razón justificable por la que muchos hondureños que estamos cansados de la realidad del país con indicadores macroeconómicos terribles de los últimos 60 años, no de 12, de los últimos 60 años, definitivamente queremos empezar a hacer cosas distintas para que el día de mañana no nos señalen diciendo que nosotros somos los culpables de la situación
hacia futuro de Honduras. Todo lo contrario. Así en un minuto. ¿La doctrina liberal, los liberales son de derecha o el liberalismo de Honduras necesita una pizca de centroizquierda, Carlos? Definitivamente, Renato, nosotros creemos en el liberalismo clásico. Eso lo he dicho de manera constante y eso significa apostar a la cooperación voluntaria, a la libertad individual, al Estado de Derecho, definitivamente a temas orientados a generar riqueza para la mayoría de los hondureños, disminuir la impunidad, la corrupción. Eso es lo que realmente nosotros aspiramos. Se respetará, evidentemente, en democracia todo lo que tiene que ver con las ideas y los pensamientos de los hondureños. Pero mira, Renato, el Instituto BDM de Gotemburgo, de la Universidad de Gotemburgo, en algún momento hizo una clasificación del tipo de democracia que tenemos nosotros. Y es una democracia electoral nuevamente, en su momento una autocracia electoral, e íbamos camino hacia una dictadura o hacia una autocracia cerrada. Nosotros aspiramos a una verdadera democracia liberal. Eso es lo que realmente queremos, tanto para la generación Z, para la generación alfa, los que están naciendo ya a partir de 2024, que merezcan un mejor futuro para los próximos 5 años de su vida. Y eso lo podemos ver solamente desde el planteamiento de las ideas liberales en términos generales. Bueno, muchas gracias, Carlos Calix. Con este proyecto de Tercera República que nace, que sí tiene un objetivo ulterior, que es el control político. Yo le digo a los hondureños, acostúmbrense a partir de ahora a escuchar debates de socialdemócratas, de demócratas cristianos, de socialistas, de comunistas. Acostúmbrense ahora en esta democracia a escuchar debate doctrinario, filosófico sobre doctrinas políticas. Miren ustedes, aquí está surgiendo un proyecto de la Tercera República que enarbola el liberalismo clásico. Ya he visto este fenómeno en otros países de América Latina, ya lo he visto. Así que, por favor, a leer, a educarse, a comprender e insisto, comprender todas estas doctrinas, porque el país va encaminado hacia eso. Y es bueno para la democracia, el pluralismo ideológico, es bueno para la democracia. Atentos porque después de la pausa, el Departamento de Estado ha publicado hoy su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el 2023. Pero antes, en Educación Financiera, conozca cuáles son los deportes olímpicos que le ayudarán a mantener sanas y al día sus finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Fútbol. Evita el fuera de lugar y anote un gol con sus finanzas. Contar con una clara estrategia financiera nos permitirá visualizar cuáles serán las mejores jugadas. No olvide elaborar un presupuesto y una vez que tenga bien pensada su jugada, apéguese a ella y no pierda de vista su objetivo. Atletismo. Así como un atleta se va fijando objetivos en cada una de sus carreras, usted podrá hacer lo mismo con sus finanzas. Le sugerimos planificar sus metas financieras a corto, mediano y largo plazo, según las necesidades que tenga. Rompa su propio récord para conseguirlas y mantenga su economía siempre estable. Nado sincronizado. En este tipo de competencias, el trabajo en equipo es primordial y en las finanzas personales también. Identifique junto a su familia los ingresos, revise sus gastos y analice sus compras. De lo que se trata es que cada uno se comprometa a realizar un buen manejo del dinero que llega a sus manos. Ante la reciente aparición de algunas empresas de televisión por cable, cableras, que ofrecen fraudulentamente la señal del canal Deportes TVC, engañando a la ciudadanía, la Corporación Televicentro aclara: TVC adquirió y registró los derechos de transmisión de los partidos de 9 clubes de primera división del fútbol ante la Oficina de Derechos de Autor, Dirección General de Propiedad Intelectual, dependiente del Instituto de la Propiedad,
por lo que es la única empresa autorizada en Honduras para transmitir los encuentros que lleven a cabo estos equipos cuando jueguen como local. Los contratos de los clubes con Deportes TVC se realizaron en total apego al marco regulatorio nacional en temas de competencia, derechos de autor y derechos conexos, la Ley Marco de Telecomunicaciones y el Código de Comercio, así como la Constitución de la República y los tratados internacionales. De la misma forma, están amparados por los estatutos de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. Los derechos de transmisión constituyen la mayor fuente de ingresos que tienen los equipos para financiar una parte importante de sus planteles, apoyo a reservas y ligas menores. El canal no tiene exclusividad con ninguna cablera, por lo que cualquier empresa que ofrece los servicios en forma legal puede adquirirlo, tal y como lo permiten las leyes referidas. Para que estas empresas puedan incluirlo dentro de su programación, deben firmar un contrato con TVC, quien tiene los derechos de transmisión de 9 de los 10 equipos, siempre de conformidad a lo que establece la ley. Gracias a las negociaciones que hemos hecho hasta ahora, más de 20 cableras se han acercado y firmado un contrato con nosotros para poder difundir los partidos de forma legal y correcta. En Corporación Televicentro estamos en contra del irrespeto a los derechos de propiedad y clamamos por el cumplimiento de la legislación vigente tantas veces referida. Es por eso que queremos reiterar que únicamente las cableras que firmaron contrato con TVC están autorizadas para incluir el canal de deportes. Cualquier empresa que lo haga sin haber firmado contrato está incumpliendo con las leyes del Estado hondureño y generando daños y perjuicios a los titulares de los derechos de propiedad infringidos. Es ilegal que personas a nombre de una cablera que no tenga los derechos de transmisión del canal Deportes TVC ofrezcan sus servicios como parte del paquete comercial de esa empresa. Es ilegal que plataformas de pago o gratuitas transmitan los partidos o cualquier programa del canal Deportes TVC en nuestro territorio hondureño. Todo este tipo de acciones afectan el comercio, incentivan la competencia desleal y perjudican el clima de negocios en nuestro país. Y los más afectados son los equipos de fútbol que dependen económicamente de este modelo de negocios. De acuerdo con el Instituto de la Propiedad, toda empresa que transmita sin autorización la señal de quien paga los derechos se expone a multas y sanciones penales, además del pago de daños y perjuicios según se establece en el Código Penal de Honduras. Reiteramos que Deportes TVC no es una empresa de televisión por cable, sino que es un producto que se ofrece a todas las compañías cableras de Honduras para que puedan ofrecerlo a sus suscriptores. Reiteramos, Deportes TVC es un canal disponible para que todas las compañías de cable en Honduras puedan ofrecerlo a sus suscriptores. Es por ello que solo las cableras que firmaron contrato con Televicentro están autorizadas a transmitir la señal de canal Deportes TVC. Retransmitir la señal sin tener un contrato es una actividad ilícita y será penalizado por ley, dado que se considera un delito por violación de derechos de autor. Apoyemos el fútbol hondureño para que la Liga Nacional siga creciendo y podamos disfrutar del deporte como lo hemos hecho hasta ahora y crear bases y buen fútbol para que se canalice a través de la selección y clasificar a los diversos mundiales, que es el mayor objetivo de los que nos gusta el fútbol. Estar en los mundiales juveniles, infantiles y qué decir del Mundial Mayor, de la Copa América y todo eso. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el 2023 y llama la atención sobre los abusos en el marco del estado de excepción, la arremetida hacia la libertad de expresión, la corrupción gubernamental, la debilidad del Poder Judicial y la persecución a los activistas humanitarios y de la diversidad sexual, entre otros.
Abusos durante el estado de excepción, ataques a la libertad de expresión, corrupción en el gobierno, extorsión y la creciente violencia contra las mujeres e integrantes de la comunidad LGBTQI son solo algunas de las preocupaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos relacionadas con los derechos humanos en Honduras. Las denuncias de prácticas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por miembros de las fuerzas de seguridad captaron la atención de los Estados Unidos. En el informe sobre derechos humanos 2023, se destaca que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, reportó 66 casos de presunta tortura a detenidos por la Fuerza de Seguridad. El Ministerio Público 5 informes de este tipo hasta el mes de julio y el CONAPREV recibió 41 denuncias por el uso de tortura o tratos crueles e inhumanos. Por otro lado, los arrestos o detenciones arbitrarias generaron gran preocupación a los estadounidenses, particularmente los realizados durante el estado de excepción, mientras la corrupción, la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales dieron lugar a una impunidad generalizada incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad. La corrupción en el gobierno también fue abordada en el informe, al señalar que la ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero las autoridades no la implementaron de manera efectiva, generando que los funcionarios continuaran en prácticas corruptas con impunidad. Como ejemplo, Estados Unidos destaca que el 23 de mayo la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez informó haber recibido denuncias oficiales contra la exdirectora de la Niñez, Dulce Villanueva, por trámites irregulares de adopción y presuntos cobros de sobornos. Pero el 26 de mayo la presidenta Xiomara Castro aceptó su renuncia y el caso no ha presentado mayores avances. Respecto a la prisión preventiva, el informe destaca que la ineficiencia judicial fue uno de los factores que retrasaron los procedimientos en el sistema de justicia penal, generando detenciones preventivas prolongadas que se volvieron un problema grave. De igual forma, la denegación de juicios públicos justos llamó la atención del Departamento de Estado. Pese a que la ley preveía un poder judicial independiente, el sistema de justicia carecía de personal y equipamiento, el cual a menudo era ineficaz y está sujeto a intimidación, corrupción, politización y clientelismo. Según el reporte de los Estados Unidos, factores como bajos salarios y la falta de controles internos hicieron que los funcionarios judiciales fueran susceptibles al soborno, así como los intereses especiales, incluidos de grupos criminales, que ejercieron influencia en los resultados de algunos procedimientos judiciales. El respeto de las sociedades civiles es otro de los temas que no pasó por alto el Departamento de Estado, al destacar que altos funcionarios del gobierno criticaron a la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional por comentarios percibidos como críticas hacia el gobierno, las que tuvieron un efecto paralizador sobre la libertad de expresión. En tanto, periodistas y representantes de sociedad civil se autocensuraron por temor a recibir acoso y represalias por parte del gobierno y sus partidarios. Otros denunciaron serios actos de intimidación o amenazas de violencia por parte de funcionarios, denuncias que no fueron investigadas adecuadamente por las autoridades. Por otra parte, el informe también incluyó la discriminación y los abusos sociales, y aunque la ley los penaliza en todas sus formas, la legislación no se cumplió por las débiles estructuras institucionales públicas, al grado que de enero a junio del 2023, el Ministerio Público informó 229 femicidios. La sociedad civil reportó 47 muertes violentas y 83 crímenes de odio contra la comunidad LGBTQI, mientras las personas con VIH-Sida son objeto de discriminación incluso en el empleo y padecen de manera desproporcionada violencia de género. Gabriela Lobo, Telenoticias. En los 26 meses del actual gobierno, el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, recibió 25 peticiones para declarar información reservada, total o parcial, en 13 secretarías de Estado y otras dependencias, listado que encabeza el Despacho de Derechos Humanos, Coordinación de Gobierno, Salud, Relaciones Exteriores, Aduanas, lo que fue INVESH, el Servicio de Administración de Rentas SAR, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Instituto Penitenciario, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Dirección de Gestión por Resultados, Secretaría de Energía, y en este 2024 volvieron con sus peticiones secretas al IAIP, la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Transporte y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En otras palabras, demasiadas solicitudes para pedir reserva de información. Demasiadas solicitudes en el gobierno.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro sigue lanzando su estrategia de transparencia al vacío. La ley de secretos retorna y 13 dependencias públicas han pedido reserva parcial o total, entre ellas la Cancillería, que incluye en convenio con la ONU para instalar la Sisi, además de la construcción del ferrocarril interoceánico, la cárcel de máxima seguridad en las islas del Cisne y otro tipo de información que alejan las esperanzadoras anuncios del gobierno de la refundación que el acceso a la información y la transparencia sepultarían de una vez los secretos y la impunidad. Al presente gobierno no le basta con declarar en secretividad los primeros asomos del ferrocarril interoceánico, sino que ahora también busca convertir en secreto la construcción de la cárcel en la isla del Cisne, petición que ya llegó al Instituto de Acceso a la Información Pública. Y con respecto a la cárcel, sí existe una solicitud de reserva, la cual se encuentra en análisis y posteriormente en estos días nosotros vamos a emitir la resolución. Y como si esto no fuese suficiente, 13 secretarías de Estado en esta administración de gobierno pidieron reserva de información parcial o total con Salud, Instituto Hondureño de Transporte y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que llevaron al IAIP la solicitud en este 2024. Esta opacidad no solo es diferente con las promesas que se hicieron en campaña, sino que también hay una clara y seria contradicción con la derogación en este gobierno de la ley de secretos. La ironía aquí, dice la diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, es que la membresía del partido de gobierno continúa publicitando la derogación de la ley de secretos, pero en la práctica siguen los caminos retorcidos y opacos de las últimas 3 administraciones. Una contradicción que se esté pidiendo que ahora se guarde en secreto cuando celebramos como uno de los principales logros el haber derogado la ley de secretos. Para agregar otra ironía a la publicitada transparencia del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, las pláticas, las propuestas y acuerdos del convenio para instalar la Sisi en el país también se declararon en secretividad. La lucha contra la corrupción no existe, por eso es que están pidiendo secretividad en todo y están postergando la llegada de la Sisi, porque la lucha contra la corrupción no es más que un discurso de campaña con que engañaron al pueblo hondureño como muchos más. Telenoticias consultó en la Secretaría de Transparencia sobre esta repetida modalidad de declarar en secretividad temas que deberían ser de lógica exposición pública, y su titular, Sergio Coello, es del criterio que lo público tiene que ser público, sobre todo, dice, en este gobierno comprometido con la transparencia. En el Día Internacional del Idioma Español, en Honduras muchos sectores lo celebraron con diversas actividades. En la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sus autoridades condecoraron al escritor y embajador de Honduras en Panamá, Candelario Reyes García, quien considera que los modismos hondureños, muchos de los cuales están incorporados en la Real Academia Española, son signos lingüísticos que por su grado de notoriedad, unos llegan para quedarse, pero otros desaparecen igual que las modas. Siempre la lengua es un asunto de uso y la sociedad los va usando y los va desechando. Sobreviven los que tienen algún sentido de significación y contenido para la gente. Otros sencillamente van a desaparecer. Lo que pasa es que eso es incontrolable hasta... ¿Qué le puedo decir? Como la forma de sonreír de alguien, de peinarse. Entonces siempre se van a estar produciendo signos de comunicación. Pucha. Esa es una que nos... Bueno, hay otros, pero pucha, puchica. Esta catedrática coincide en la forma en que el idioma español evoluciona a diario y en la medida que surgen regionalismos necesarios para comunicarse, pero lo fascinante de esos cambios es la riqueza de su interpretación. Los idiomas evolucionan y van adquiriendo nuevas palabras, nuevos regionalismos, van saliendo neologismos, que son las palabras nuevas, pero estas palabras las vamos sometiendo a ciertas reglas que son dictadas en su momento por la Real Academia Española, ¿verdad? Aunque también hay antecedentes y hay evidencias de nuestros propios teóricos latinoamericanos que también trabajan por nuestra lengua. Pero estas palabras que son la mayoría regionalismos que se crean en nuestro ambiente van siendo agregadas al diccionario de la Real Academia Española.
Entre los modismos figuran palabras y expresiones que dice la gente común, cuyo significado no puede ser tomado literalmente por las palabras que se usan, ya que el verdadero significado o intención es otra. Por ejemplo, no le pares bola, significa no le pongas atención. Pajero. Significa mentiroso. Bayuncada. Significa tonto. Bueno, ya no digas significa, sí, porque ya lo sabemos. Bayuncada. Significa tonto. Bárbaro. Ahuevado. Significa avergonzado. Alucine. Significa presumir. Si los hondureños escriben malos nombres o expresiones en las plataformas digitales y redes sociales, no importa, ni afecta la esencia del idioma, porque la esencia de lo que quieren comunicar y la conciencia que tienen de ello es lo importante y es lo que hace que prevalezca la estructura del idioma de Cervantes. Hoy se celebra el Día del Idioma Español y si bien los regionalismos y modismos le han permitido evolucionar dentro de una variedad de expresiones lingüísticas que denotan significados diversos expresados de otra manera, la tecnología, las plataformas y las redes sociales no afectan la esencia de la lengua como tal, debido a que su uso es solo de forma temporal, afirma este experto en letras. Ha ido variando nuestro español en la medida en que se incorporan nuevos términos que corresponden a nuevas realidades. Ese es el caso de las plataformas tecnológicas, de toda la llegada de la tecnología, de la comunicación en las redes sociales. Un estudiante, por supuesto, entre sus amigos se comunicará de una manera diferente, como lo hace con su familia o como lo hace en un texto escrito que debe ser entregado a la escuela. Circunstancialmente, el idioma sufre abreviaciones de acuerdo al interés de cada usuario en los planos digitales y las redes sociales, pero este no se ve afectado a causa del estado de conciencia de quien emplea estos mecanismos de manera transitoria para comunicarse. Analiza esta pedagoga. Puede ser temporal y puede ser que más adelante, como estas palabras que le mencioné, antes se miraban con un poquito de, ¿verdad?, de horror, ahora son parte de la lengua. El lenguaje evoluciona, entonces dependerá de la norma de la población, ¿verdad?, de las reglas que la misma población decida si una palabra se queda o no. Un claro ejemplo de la forma en que el idioma ha ido evolucionando como una necesidad de comunicarse de forma abreviada en las plataformas digitales, lo explica este joven maestro y estudiante de las letras. El PQ, ¿por qué no? Es como una abreviación. Realmente, sí, bueno, nosotros desde nuestra carrera, por ejemplo, intentamos incentivar a los cipotes a escribir bien, ¿verdad? Porque tenemos palabras para hacerlo, pero creo que por la velocidad, ahora los chats hay que estar respondiendo constantemente, entonces se van abreviando y cada vez se van haciendo más cortas las palabras. Todo indica que lejos de afectar la estructura de la lengua española, la tecnología es solo un puente a través del cual las nuevas generaciones han evolucionado en el sistema abreviado de la comunicación, porque sencillamente y a propósito, al emplearlas, solo se ponen en modo de abreviado, para después volver al estado normal de la formalidad del idioma. Si bien algunas palabras o abreviaturas nuevas han sido incorporadas en el sistema de comunicación de las plataformas digitales, las mismas no afectan porque son de manera temporal, afirman algunos expertos. Eric Mairena, Telenoticias. Mira, hay veces que uno se va al diccionario de la Real Academia Española para ver si una palabra la acepta la Real Academia. Y ahora casi todas las palabras te las acepta la Real Academia y dice, se usa en Nicaragua, El Salvador y Honduras. Se usa en Guatemala, se usa en Costa Rica. Ya casi todas las acepta. Son aceptadas, sí. Hay veces que tú te vas hacia la Real Academia para ver si es aceptada por la Real Academia. Y la Real Academia lo valida. Te acepta casi todos los modismos. Se desarrolla una campaña para una madre que ya tiene 8 hijos y que le han nacido trillizos, o sea, 11 hijos. Juana Francisca Mesía y su compañero de hogar, y ambos de recursos económicos limitados. 11 hijos, ¿qué te parece? 11 hijos. Ya tiene 8 y le nacen trillizos, sí, en el Mario Catanino. La población a través de su digno medio para que le podamos ayudar con pañales, con ropa, con leche especial, incluso con dinero efectivo, ¿verdad? Con coches, qué sé yo, con todo lo que puede hacerla. 5 años tiene la mamá, por eso los médicos del Catanino están pidiendo ayuda para ella. Tiene 8 hijos y le nacen trillizos, 11 hijos y no son padres con suficientes recursos. Abóquense al Catanino Rivas para pedir información y
que le ayudemos a esos padres de familia. Miren al personal del Catarino chineando a esos niños. Al 19º, al 10º y al 11º. Bienvenidos, catrachos. Que la solidaridad de los hondureños los abrigue. Y a esta linda madre también. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Vitaflenaco. Para el dolor y la tensión, una misma y rápida solución. ¡Que le den Vitaflenaco! La ANR vive contrato zombie otorgado a Cexa a través del proyecto Brazabola, con alto costo para el pueblo y bajo modalidad de discreción, emergencia y compra directa, revela la ASJ. Gerente de la ANE y vicepresidente del Congreso defienden contrato zombie a Cexa, acusan a la ASJ de atacar al gobierno y de presentar informe espurio. Departamento de Estado de Estados Unidos señala en informe de derechos humanos abusos, corrupción, ataques y amenazas a libertad de expresión en gobierno de Castro en el 2023. El Instituto Nacional de Estadísticas dice que desempleo bajó de 9 a 6%, mientras destacan respaldo del Fondo Monetario Internacional a la proyección de crecimiento económico del gobierno. Surge iniciativa ciudadana sobre la tercera pública, con rostros destacados de los diversos ámbitos sociales, políticos y académicos del país.